buenos días, saludos con todos. Vamos a empezar la clase de virología. Como su nombre lo dice, debe ser la ciencia que estudia los virus. Pero vamos a continuar con la clase. ¿Cuál es la frase de este día? Cree en ti mismo y en lo que eres. Sé consciente de que hay algo en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo. Entonces, nosotros debemos tener confianza en que sí podemos, en que sí lo vamos a lograr, porque nadie deposita su confianza o sus bienes en alguien que dice que, sí, yo no sirvo, o que no le da una confianza, no le da una certeza de que esa persona va a lograrlo. Pero, ¿qué es lo que se les pide a ustedes? Que dejen un poco la bebida, el alcohol, algunos, no sé, dejen de lado cosas tóxicas que tengan en su vida que no les permitan poder seguir en sus objetivos de una manera excelente, porque todos ustedes están aquí, pero muy pocos lo hacen de una manera correcta. ¿Cuáles son los objetivos? Expresar la importancia de la virología como ciencia en la enfermería. Conocer los conceptos básicos de la virología. Ahí es virología, lo siento, ya voy a corregir. La historia. ¿Qué es lo que pasa con la virología? Los virus durante siglos han sido sinónimos de ponzoñas, o sea, como que fueran arácnidos que tuvieran cosas, un aguijón que inyectan sustancias. En el siglo XVIII ya se le consideró como un agente infeccioso y la virología en 1939 ya tiene sus archivos de la virología. Entonces, ¿cuál es el concepto? El concepto de virus es la partícula infecciosa que se replica. Entiendan bien, bacterias se multiplica. En cambio, aquí, en virus es que se replica. Asimismo, en el interior de las células que infectan, sea animales, vegetales e incluso puede infectar hasta bacterias. No son seres vivos por sí mismos, porque solo nacen y mueren, ya debido a que necesitan una célula a la que infectar para crecer y evolucionar. No tienen un metabolismo propio, así que son parásitos. Entonces, por esa situación de que solo producen o solo ejercen dos procesos de la vida, de nacer y crecer, y los demás necesitan de otro huésped para poder realizar sus procesos. La definición de Luria y Darnell en 1967 es que los virus son entidades cuyo genoma se replica dentro de las células vivas, usando su maquinaria de síntesis. Esto determina la formación de elementos especializados, partículas virales, que permiten la transferencia del genoma viral a otras células. En la Edad de Piedra, tallada en una tumba durante la dinastía egipcia en 1400 años antes de Cristo, en la momia de Ramsés V antes del siglo, ya se ve ahí procesos infecciosos por virus. ¿Cuáles son las características de los virus? Son parásitos intracelulares obligatorios, de pequeño tamaño, que va desde 20 a 50 nanómetros. No son micras, aquí son nanómetros. Poseen una estructura elemental y un mecanismo especial de replicación. Entonces miren, ahí vamos a ver el tamaño y la forma de los virus. Depende de su cadena de ADN.
sean ADN simples o ARNs de cadena simple, ARNs de cadena simple o ARNs de cadena doble, sean negativos, sean positivos. Entonces hay un sinfín de virus. La estructura. Van a extraer su estructura de un virus es simple, a pesar de que existe cierta diversidad que es usada para la clasificación de estos microorganismos. O sea, de una manera didáctica, primero van a ser los que tienen el ácido nucleico, es decir, su material genético va a tener la cápsula que va a estar formada por las unidades de los capsómeros y esta no tiene envoltura. Entonces este es un virus desnudo. En cambio de aquí vemos que tiene su material genético, los capsómeros, o sea la cápside o cápsula, y por fuera está el envoltorio. Entonces al tener un envoltorio, sean de lípidos, carbohidratos, va a ser un virus envuelto. El ácido nucleico va a ser de ADN o ARN. Tanto de los dos pueden ser de una cadena simple o como una cadena doble o de una forma circular, cadena simple, cadena doble en el ADN. En cambio en el ARN también se puede clasificar según su polaridad, sea ARN positivo o ARN negativo, y hay unas cadenas que son doblemente segmentadas. Entonces hay una gran clasificación de los virus según su material genético. En cambio, con la cápside, estas son del 50 al 90% de la partícula viral. O sea, la cápside es la más grande, la estructura que mayor ocupa la formación de un virus. Sus funciones es de protección del ácido nucleico, unión del virus a receptores de membrana de la célula que infectan. Estos son virus desnudos. Actúan como complejo antígeno estimulando la respuesta inmune del huésped. Está formado por una única proteína que se repite cada una de estas unidades que se llama capsómeros. Número limitado de formas que permite el ensamblaje simétrico de sus unidades asimétricas. Es decir, que la cápside va a ser un medio de unión de los virus hacia la membrana de la célula que va a infectar, y va a ser también un complejo antigénico, es decir, que la cápside va a producir una respuesta inmunitaria. La estructura de los virus helicoidales. Los virus helicoidales tienen cápsidas alargadas donde los capsómeros se disponen en forma helicoidal en torno al ácido nucleico. Estos virus infectan células vegetales. Van a ser virus poliédricos, icosaédricos, cápsidas redondeadas. En cambio, los virus poliédricos son icosaédricos. ¿Qué es icosaédricos? Que tiene 20 lados. Son cápsidas redondeadas con capsómeros triangulares. Estos virus infectan a células animales. Así que los virus helicoidales más infectan células vegetales. Los virus icosaédricos a las células animales. Y los virus mixtos o complejos con cápsidas con una zona icosaédrica seguida de otra zona helicoidal. En cambio, esto va a infectar más a las bacterias. Entonces ahí vemos el virus en este lado, el virus helicoidal del mosaico del tabaco. Entonces este tiene una forma mixta
que tiene una forma icosaédrica y también otra zona helicoidal. La forma de simetría icosaédrica es 20 caras, 12 vértices y son triángulos equiláteros, es decir, sus tres lados son iguales, por eso se da esa estructura. Si ven que es perfecta. La envoltura son mecanismos de protección. También es un mecanismo de protección del genoma contra la acción de nucleasas bacterianas o tisulares. Es como afinidad para receptores celulares, absorción y penetración del virus en la célula huésped. Esta afinidad selectiva sería la que determina el tropismo del virus por determinados tejidos. Una capacidad antigénica induce al huésped inmunocompetente a una respuesta inmune mediada fundamentalmente por anticuerpos neutralizantes. Virus, la taxonomía. Hacer la morfología, simetría helicoidal o icosaédrica, su composición química, modo de replicación, lugar de ensamblado de la cápside o envoltura, el orden familiar, la familia, la subfamilia, el género y especie. 30.000 virus se agrupan en 3.600 especies, en 164 géneros y 71 familias. Hoy vamos a ver los virus, aquí algunos, el picornavirus que tiene su genoma, el astrovirus que tiene su cápside, el calicivirus, el flavivirus, el togavirus. Ahí vemos que tienen determinados tamaños, sus formas, como son el coronavirus, el retrovirus. Miren, aquí está en cómo van a estar clasificados. Van a ser los ARN virus, o sea, los que tienen una cadena de ARN como material genético. Van a ser 21 familias que van a infectar el hombre. Los de orden virales, picornavirus, astrovirus, calicivirus, flavivirus y togavirus. El coronavirus, el retrovirus, el reovirus, el buniravirus, el ortomixovirus y la familia Virinae, arenavirus, filovirus, rhabdovirus y paramoxivirus. En cambio, de la familia de los ADN virus, es decir, que tienen como material genético ADN, van a ser los circovirus, parvovirus, hepatnavirus, papovavirus, adenovirus, herpesvirus y poxvirus. Vamos a ver, aquí igual están los diferentes tamaños de los virus, cuáles son según su ARN, cuáles son desnudos, cuáles son envueltos, si son icosaédricos o helicoidales, cuál es la polaridad de su cadena, si son cadena simple o cadena doble, al igual que los ADN. Y con eso vemos cuál es la diferencia de todos estos virus, que ya vimos que eran como 36.000
Entonces, vemos que son un montón. Las propiedades morfológicas de los virus animales que producen enfermedades en el hombre. Entonces van a ser el Circoviridae, Parvoviridae, el Pavoviridae, Adenoviridae, Herpesviridae, Iridoviridae, Fuxiviridae y el Pagnaviridae. Ahí vemos cuáles son ADN, si sea lineal, circular y cuáles son sus tamaños. Ya, vamos a ver cómo es la replicación viral. La replicación viral ocurre en el interior de una célula huésped viva, susceptible. ¿Cómo va a ser sus etapas de la replicación? Va a ser primero la absorción, penetración, denudación, eclipse, replicación, maduración y por último la liberación. Así que vamos a ver estos procesos, cómo se van formando. Absorción. Vemos ahí que un virus envuelto, porque tiene la cápsida, tiene sus receptores y con esto se va a unir hacia los receptores de la célula. ¿Qué es lo que va a pasar? Una translocación, va a ser la absorción en varias formas. La translocación en este caso es debido a que el virus solo introduce su cápside. Si tiene envoltura o si tiene otra zona helicoidal, la deja. Solo entra con la cápsula. La endocitosis, simplemente el virus es envuelto por la membrana celular e es ingresado hacia el interior de la célula. Hay otra que es la endocitosis, que ya la vimos, y la fusión. Y la fusión es debido a que la envoltura se fusiona con la membrana celular y eso hace que la cápside ingrese hacia el interior de la célula. Entonces ya vimos que la absorción puede ser por translocación, endocitosis y por fusión. Cualquiera de esas cuatro formas, tres formas, van a hacer que el virus ingrese hacia la célula. La replicación. Vamos a saltarnos los demás pasos porque hay que ver los más importantes. Puede reproducirse en el núcleo o en el citoplasma de la célula, dependiendo del ácido nucleico que posea. Los virus que contienen ARN se replican en el citoplasma. En cambio, los virus que contienen ADN se van a replicar en el núcleo, excepto los virus de la viruela, que este va a estar en cambio, se va a replicar en el citoplasma, y el virus del VIH, que es un ARN, en cambio se va a multiplicar en el núcleo. Esos son los principales ejemplos que ustedes deben conocer. Los virus ARN positivo, ya vimos que van a ser de cadena simple, van a ser su polaridad positiva o negativa. ¿Qué es lo que van a hacer estas? Para su progenie viral, van a producir o van a estimular o van a codificar proteínas en el extremo 3. En cambio, para proteínas no estructurales se va a codificar en el extremo 5. El virus ARN negativo, en cambio, tiene enzimas virales. Y con el ARN parental más el ARN viral forman proteínas que producen un ensamblado parcial. Y el ARN negativo complementario
produce la progenie viral. El retrovirus es un ARN parenteral que según su ARN de transcripción y enzimas virales producen un ARN lineal, y este ARN integrado produce ARN mensajero y ARN positivo, produciendo la progenie virales. El virus ARN produce un ARN parenteral que produce un ARN mensajero, produciendo las proteínas, y también con este simplemente ya se produce la progenie viral. Ahí la replicación no necesita darse más pasos porque es el ADN. ¿Qué es lo que pasa aquí con la absorción? Hay penetración, denudación, eclipse, replicación, maduración y liberación. ¿Cómo pasa esto? Miren, ya ven aquí el primer paso, la absorción. Bueno, ya se absorbe a través de la membrana celular, penetra hacia el interior de la célula. La denudación, es decir, que el material genético, sea ADN o sea ARN, se va a quedar en el citoplasma, o sea, va a dejarse la envoltura, la cápsula y todo lo que tenga, y solo va a estar el ADN o ARN, y esto se va a juntar hacia el proceso hacia el organelo donde se va a producir la replicación o la síntesis de proteínas, y con eso va a producirse que haya una replicación. La maduración es cuando ya está totalmente ensamblado el virus, y con eso se libera hacia el exterior para que estas puedan seguir infectando a otras células que estén sanas. ¿Qué es lo que pasa con el ARN positivo de doble cadena? Tiene que haber una translocación para producir proteínas virales, y con esto se produce un ARN negativo y un ARN positivo nuevamente para producir una progenie de virus. En cambio el ADN simplemente es lo mismo: absorción, penetración, denudación y replicación. Y como es ADN, no necesita de otras enzimas para convertir el material genético para que se pueda sintetizar las proteínas. Y aquí vemos la fusión, la denudación en el citoplasma, y con esto la replicación viral. La patogenia. La virulencia es la capacidad relativa de un virus de producir enfermedad en un huésped. El virus, para que produzca enfermedad, depende de la cantidad de viriones presentes en el inóculo, la vía de penetración y la velocidad de replicación. En cambio, en el huésped depende del estado de inmunidad, la respuesta inmune, la edad, el estado nutricional, la raza y el medio ambiente, para determinar si ese virus va a producir o no una infección. En cambio, el tropismo es la capacidad de un virus de infectar
y replicar productivamente en los tejidos o poblaciones celulares, como el virus de la hepatitis B es un hepatótropo, el virus de polio es un neurotropo, es decir, que tienen afinidad para ciertos tipos de células. Por eso es tropismo, hacia qué está dirigido. Los efectos directos pueden producir gasto de energía porque ustedes conocen que la síntesis de proteínas es construcción, así que todo lo que es construir requiere de energía, así que la célula agota sus reservas de energía para producir todas las proteínas que van a formar al virus, y no solo uno, sino los cientos que se están replicando. Va a haber interrupción de la síntesis de macromoléculas de la célula. Entonces, como todo la fábrica, como decir, de ensamblaje o de producción, va a estar netamente encargado de solo producir las proteínas de los virus, pero no va a haber en cambio el cuidado, o sea, ya no va a haber en cambio la producción de proteínas, carbohidratos o lípidos que va a requerir la célula que está siendo invadida por los virus, y la competencia por los ribosomas, debido a que ustedes conocen el organelo donde se produce la síntesis de proteínas es en los ribosomas. Entonces, tanto el virus como la célula, que a pesar de que está perdiendo, aún sigue luchando, aún sigue queriendo vivir, compiten entre estas para producir sus propias proteínas. Pero como el virus hay un montón, esta tiende a ganar y se producen más las proteínas virales que las proteínas de la célula. Y hay efectos indirectos: degradación del genoma viral, inducción de mutaciones, inflamación y respuesta inmune. La segunda, la inducción de mutaciones. Ustedes han visto que el HPV, esta produce también, son un virus que produce aumento del tamaño de las células, pueden llegar a ser cancerígenas en ciertos tipos, serotipos, depende del grado de originar cáncer, y la inflamación y respuesta inmune. Como todo, estos tienden a producir una respuesta inmune, pueden producir procesos inflamatorios, así que un proceso inflamatorio crónico tampoco es de mucha ayuda. Puede también desencadenar cambios en el genoma, tanto viral como en el genoma de la célula que está siendo invadida. La patogenia es la interrelación entre virus y huésped que puede llevar a una variedad de resultados que inyecten la infección aguda, el desarrollo de infecciones persistentes, crónicas o latentes, o tumores. Modelo de infección lítica. Sí, ¿qué pasa? El virus ingresa hacia la célula, introduce su material genético, este se va hacia el material genético de la célula. Una vez que ya lo usó, la célula la lisa, la destruye, la mata, la desintegra, como quieran ver en ese gráfico. En cambio, la patogenia de relación entre virus y huésped puede llevar a una variedad de resultados que incluyen la infección aguda, el desarrollo de infecciones persistentes, sean crónicas o latentes, de una infección persistente. Aquí podemos ver sus grados, o sea, sus ejemplos. En una infección persistente crónica va a estar producida por el virus de la hepatitis B y por el virus del VIH.
Los latentes, el herpes virus, como saben, el herpes una vez que ingresa se queda en los nervios y una vez que haya oportunidad de salir, va y nuevamente produce los síntomas. La patogenia, la interrelación entre virus que pueden llevar una variedad de resultados. Vamos a ver otro, la infección transformante. ¿Cuáles son los virus que producen transformación de una célula normal a una maligna? El virus de la hepatitis B, el virus de Epstein-Barr, el virus del papiloma humano y el HTBL. ¿Qué es lo que produce? Integración de la totalidad o parte del genoma viral al genoma celular. La célula transformada adquiere características morfológicas y biológicas nuevas. Aumenta la velocidad de crecimiento, pérdida de inhibición por contacto e inmortalización. Es decir, los virus van a impedir o van a inhibir todo lo que es la cascada de la apoptosis o la cascada donde se va a tener un control en que la célula no se está convirtiendo en maligna, pero como estas células infectadas adquieren otro tipo de mecanismos para escapar de estos procesos, llegan a ser cancerígenas. La infección transformante es la base de los procesos de oncogenia viral. Tipos de infecciones virales: infección aguda, la gripe, lo común en estas épocas de diciembre, enero, febrero, donde hay bastantes infecciones respiratorias. Las infecciones persistentes, o sea, crónica productiva, que ya vimos, VIH y hepatitis B, latente con o sin reactividad, que son el virus de herpes simple 1 y 2, el HPV, infecciones localizadas, papilomatosis, herpes zóster, rinitis, infecciones generalizadas, sida, sarampión, mononucleosis y la primoinfecciones, que también puede ser la varicela. Reinfecciones como gripe, los virus como la influenza, parainfluenza, el coronavirus, el parvovirus, estos no producen una inmunidad inmunológica permanente, sino más producen una memoria inmunológica frente a estos virus parcial, o sea, por cierto tiempo, así que no es de alarmarse porque un niño que está con una gripe 2-3 días se cura y otra vez por los diferentes virus que pueden producir un resfriado común. Las reactivaciones, el virus del herpes zóster. ¿Qué es lo que pasa con estos? Estaban primero con el virus de la varicela. El virus de la varicela. Estas se quedaron, les dio varicela de niños. Estas se quedaron en los nervios dorsales propiamente. Y cuando hay una inmunodeficiencia, tienden a nuevamente reactivarse, a salir, a flotar, a dar sus síntomas nuevamente. ¿Y cuál es la cinética de los antígenos y anticuerpos en una infección viral? Primero, siempre va a haber el periodo de incubación en todo esto, en el que ingresa el virus, hay un pico de viremia, o sea, de cuántos virus hay en sangre. Luego esta cede nuevamente,
pasa unas semanas, días incluso, y nuevamente puede infectarse. La cadena del diagnóstico de virología, en cambio, es decisión del estudio en base a la evolución clínica, investigación viral, obtención de la muestra, qué, cuándo, cómo, envío de la muestra inmediatamente en condiciones de bioseguridad, métodos de laboratorio, pueden ser métodos directos, indirectos, interpretación de los resultados, integración de datos clínicos, epidemiológicos y de laboratorio. Las muestras clínicas que se pueden solicitar para aislamiento viral. Vamos a leerlos porque no sé qué pasa con la diapositiva. Bueno, sigamos. Un aspirado nasofaringeo o lavado nasal o hisopado nasal y o faringeo. ¿Qué agente puede estar en eso? ¿Qué agente pueden estar causando ese tipo de enfermedades? Como puede ser encefalitis, enfermedad eruptiva, infecciones congénitas, infecciones respiratorias altas y bajas, enterovirus, sarampión, rubiola, citomegalovirus, virus respiratorios. También, si es que estamos sospechando de una encefalitis, una hernia infecciosa aguda, podemos hacer una muestra de material fecal para ver qué hay: enterovirus, rotavirus principalmente, adenovirus, el virus non-walk, calicivirus y coronavirus. Si estamos viendo infecciones congénitas o cistitis que a pesar de todos los antibióticos que estén dando y no pasa los síntomas, hay que pensar que haya infección con virus. Ahí tenemos que ver el citomegalovirus y el adenovirus. Otra que son muestras de lesiones cuando son eruptivas y vesiculares, el herpes simple tipo 1 y el 2, que es el virus de la varicela zoster. También puede haber en sangre, que es palicida, leucemia de células T, mononucleosis infecciosa, fiebre hemorrágica argentina. En esta debemos aislar o determinar si es que hay el VIH-1 o 2, el HTLV-1, Epstein-Barr, virus Junín, y si es que estamos pensando en encefalitis o una encefalitis post-eruptiva, debemos hacer un líquido, tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo para determinar si es que hay enterovirus, el virus del herpes simple tipo 1, tipo 2, el citomegalovirus o también el virus del sarampión. Así que varios virus pueden producir encefalitis, por lo como ustedes pueden ver en las diapositivas. El diagnóstico viral es como se determina la presencia de virus, sea con el aislamiento viral o detección de proteínas como antígenos virales o ácidos nucleicos, sea ADN o ARN, y observación directa de las partículas virales. O otra forma, la respuesta inmune del cuerpo. Es como una forma indirecta, determinando las inmunoglobulinas IgM y IgG principalmente, pero también se puede determinar con IgA. Características de los virus: son de tamaño pequeño, de 20 a 50 nanómetros. Ahí vemos cómo es el tamaño de las células de las plantas, de los animales, de las bacterias, y de ahí vemos cómo son de los virus.
hasta sus tamaños mínimos, microscópicos, nanómetros. ¿Qué es lo que pasa? Con esto infectan a diversos tipos de células, sean vegetales, animales e incluso a las células procariotas, es decir, a las bacterias. Son agentes filtrables, es decir, atraviesan los filtros. Así que debido a que su tamaño es mínimo, entonces no hay filtros tan diminutos como que puedan ayudar a que estos virus no pasen ciertas zonas. No se ven en la microscopía óptica, es decir, las células que nosotros vemos con el microscopio simple, bacterias, hongos, células animales, células vegetales, pueden ser observadas sin ningún problema con el microscopio óptico, pero no los virus, así que estos se requieren un microscopio electrónico, es decir, más potente para poder observarlos. Son intracelulares obligatorios. No pueden vivir, más que no poder vivir, no se pueden replicar sin un huésped. Necesitan estrictamente parasitar a alguien, alguna célula, para poder realizar su proceso de replicación. Su replicación y adquisición de energía depende de la célula hospedera. Por eso van a infectar a las células para poder realizar sus mecanismos, si no, no tienen ningún beneficio. Los virus no son organismos celulares. Ya vimos por qué no se los considera como células o seres vivos, debido a que solo nacen y crecen y lo demás necesitan de otro huésped para poder realizar su replicación y su nutrición. Utilizan organelos y moléculas de las células para sus funciones, debido a que estas que solo tenían genoma, cápside y unos que otros envoltorio, envoltura, y no tiene más, o sea, no tiene ni un mecanismo, un organelo que le dé energía, que le produzca proteínas, carbohidratos, lo que requiere. En cambio, el elemento viral más importante en el genoma, el elemento viral más importante en los virus es el genoma, ya que este es el material que va a permitir que haya como un mensaje adecuado de estas proteínas tienen que sintetizarse para poderse ensamblar totalmente el virus. Pueden constituirse con ADN o ARN dependiendo del virus. La estructura van a estar formados por un núcleo o core, que va a ser de ARN o ADN, una cápside que va a estar rodeando al material genético, que esta va a estar formada por los capsómeros, y una envoltura, sea de proteínas o lipoproteínas, y esta va a tener una capacidad antigénica, es decir, la que va a producir la respuesta inmunológica. Y las espículas, algunos tienen espículas que sirven principalmente para la replicación, pero no todos lo tienen. Aquí vemos los virus que no tienen envoltura, son virus desnudos, y los que tienen envoltura obviamente son virus con envoltura. Hay que estar pendientes. Funciones de la cápside: protección del core, o sea, protección del material genético para que no esté propenso a la desecación ni enzimas tisulares que lo puedan destruir.
presenta estructuras que permiten su unión a la membrana celular. Y los virus desnudos, o sea, los que no tienen la envoltura, en cambio, en estos, la respuesta inmunológica lo va a producir la cápside, o sea, esta es la que va a tener la propiedad antigénica de producir una respuesta inmune. ¿Cuáles van a ser sus formas? Helicoidales, que vimos que principalmente van a infectar a vegetales o células vegetales. Los virus poliédricos o icosaédricos, que tienen sus 20 lados formados por triángulos equiláteros, van a en cambio infectar principalmente a células animales. Y los virus complejos, que tienen tanto su forma icosaédrica como su forma helicoidal. Estos van a ser principalmente hacia bacterias. Su reproducción viral. La única función que poseen los virus y que comparten con el resto de los seres vivos es la de reproducirse o generar copias de sí mismo. Nada más. Utilizan materia, energía y maquinaria de la célula huésped, por lo que se les denomina parásitos obligados. No poseen metabolismo ni organización celular, por lo que se les sitúa entre el límite de lo vivo y lo inerte.